es El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. Miren, el día de hoy siento una alegría en mi corazón muy profunda. ¿Por qué? Porque el tema que Dios me ha regalado es un tema muy lindo, muy hermoso. Y vamos a ver, esta es una predicación que va a servir desde un niño espiritual hasta un anciano en el espíritu. ¿Y por qué te digo esto? Porque tú dirás, ¿pero cómo? Si espiritualmente nos rejuvenecemos cada día más. Sí. Pero entonces te voy a decir en otras palabras. Va a servir para una persona que recién se acerca al Evangelio, como también para una persona que ya lleva miles de años en el Señor. Escucha bien, esta es una palabra tan linda, tan poderosa. La he titulado Conozcamos la Biblia y conoceremos a Dios. ¿Por qué es importante conocer la Biblia? Porque el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Y el pueblo de Dios solamente se alimenta espiritualmente de lo que cada 8 días, cada domingo, la gente, los siervos de Dios en las congregaciones les llevan. Y a veces, muchas veces, mucha de esa palabra es adulterada y no tiene realmente un sentido profundo. No tiene realmente algo que le pueda servir. Entonces, nosotros debemos entender que las escrituras son muy profundas. Dianita Zampayo, no tengas ningún inconveniente. Fresca. Sé que estás en tu finca, pero esta predicación está siendo grabada para que después, si es el caso, la puedas ver y oír claramente. Por eso les digo, esta prédica va a servir para muchos. Y les mando un abrazo de parte de Dios a todos los que se conectan y los que se van a conectar. Acerquémonos a la Biblia. Dios quiere que sepamos cuánto nos ha amado y cuán importantes somos para Él. Entonces, mira, aquí podemos encontrar que el pueblo de Dios se perdió y se sigue perdiendo por falta de conocimiento. Todo el mundo critica la Biblia. Todo el mundo levanta la voz en contra del cielo diciendo, si Dios existiera, ¿por qué tanta injusticia en la tierra? ¿Sabes por qué tanta injusticia? Porque lastimosamente Adán y Eva pecaron, le entregaron toda la autoridad, todo lo que Dios les había entregado, se lo entregaron a Satanás. Y Satanás gobierna de una manera cruel y misericordia, de una forma destructiva. Y entonces Dios nos amó tanto que dijo, la única manera de salvarlos es entregándome yo mismo por ellos. Me entregaré a la muerte por causa de ellos. Y entonces se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquellos mismos que se habían reunido y dijeron en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces envía a Jesús. Y Jesús, en forma humana, vence al adversario. Y al vencerlo, lo tremendo es que mientras lo estaba venciendo, Satanás estaba festejando porque pensó que había matado al Hijo de Dios. Y no sabía que le estaban quitando las llaves de la vida y de la muerte. La equidad sobre la tierra se la estaban quitando. De la manera más justa, Dios venció a Satanás no en forma divina, sino en forma humana. Y esa es la historia del gran amor que Dios quiere contarnos hoy, a ti y a mí.
que nos amó tanto que Él mismo puso su vida por causa nuestra, porque nos amó y no quería que nos fuéramos al lago de fuego y azufre, al infierno, que fue preparado para Satanás y sus ángeles. O sea que acompáñame en esta historia. Esto es muy bonito. Mira, primero analicemos la imagen que tenemos aquí. Tenemos una Biblia abierta. Tenemos como una Shekinah, una vaina ahí amarilla, gloriosa, poderosa, como un humo. Y de esta emanan aquí varios personajes. Desde Adán y Eva hasta el mismo Jesucristo, pasando por Moisés, David, Daniel. También se encuentra Lucifer y también el arcángel Miguel. Dios nos va a contar esta historia diciéndonos de la forma más pedagógica: hijitos míos, acercaos a mí, que quiero que estén seguros de mi amor y quiero que se acerquen a mí, porque yo pelearé por ustedes hasta el final y no los dejaré, no los desampararé, porque yo soy Dios, nunca cambio y siempre he prometido ayudarles, porque yo soy su Padre. Continuamos. Mira, primero que todo, entendamos, debemos adentrarnos dentro de las Escrituras. Cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, mucha gente dice, pero pastor, es que no entiendo nada de lo que leo. ¿Ok? Sí, bien, eso suele suceder. ¿Por qué? Porque primero que todo, la Biblia no fue escrita para nosotros. Fue escrita para el pueblo de Dios en ese tiempo, pero que nos iba a servir a nosotros como referencia. Escucha bien lo que te tengo que decir. Mira bien la imagen a la derecha y a la izquierda. En la izquierda encontramos este joven con una lámpara entrando o va a entrar en la Biblia. Y en la derecha encontramos aquellos, ¿cómo se podría decir? Pictogramas que se encontraron en las pirámides de Egipto, pero también encontramos, así también en diversas culturas, sino en todas, culturas precolombinas y desde antes, que dejaban a través de pictogramas escritos que nos narraban cómo era la forma de vida en esa época. Lo mismo las escrituras nos van a narrar cómo fue la historia del pueblo de Dios, cómo Dios, siendo Dios, determinó aparecérsele a una pareja de ancianos. ¿Qué fue lo que pasó antes en el cielo que desató una guerra espiritual entre el cielo y la tierra, que finalmente terminará desatando el Armagedón o la guerra de Og y Magog? Jesucristo y sus ángeles vienen a defender a su pueblo, a Israel, en contra de las 4 potencias movidas por el anticristo, una de las 3 personas de la Trinidad satánica. Entonces mire cómo es esto. Arranca con una guerra profunda espiritual. Porque el primer pecado no fue el de Adán y Eva. El primer pecado no fue de nadie diferente, sino a un querubín protector. Aquel que estaba cerca de Dios, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel al que se le había encomendado proteger la gloria del Hijo. Aquel Luzbel, querubín protector. Entonces, a causa de su hermosura y de su perfección, se envaneció y fue llevado a su caída. ¿Dónde encontramos esto? Ezequiel, capítulo 28.
versículos del 12 en adelante. Escucha bien cómo Dios se refiere del adversario. Dice, hijo de hombre, le dice a Ezequiel, levántate, endechas sobre el rey de Tiro. Levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Aquí se está refiriendo al adversario, a Satanás, a Lucifer. Mira, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, además de proteger al Hijo de Dios. Tenía a cargo la alabanza. Imagínense. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego que paseabas. Escucha bien. Recuerda que a Ezequiel y en el mismo libro de Apocalipsis, el Señor le hacía ver a Juan, el apóstol, un ángel que sacaba unos carbones de medio del fuego, en medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ese era el puesto que tenía Satanás. Escucha bien. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Escuche bien. Uno de los mitos y las leyendas que se tenía antiguamente era que los ángeles no tenían voluntad. Mentiras. La Escritura está diciendo claramente que sí tenía voluntad. Hasta el día en que Satanás, o mejor dicho, hasta el día en que Luzbel quiso levantarse en contra de Dios y levantó a la tercera parte de los ángeles en contra de Dios, hasta ese momento Luzbel tenía entrada al reino de los cielos y era perfecto. Después fue arrojado. Se sigue presentando delante de Jehová Padre, delante del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, sí se sigue presentando. Pero eso no significa de que ya no haya sido desechado. Porque en el libro de Job nos dice claramente que vinieron los ángeles, vinieron los hijos de Jehová, entre los cuales se encontraba Satanás. O sea, que él también es hijo de Dios, pero fue desechado. Todo esto tiene sustento bíblico. Lo encuentras en Job capítulo 1, léelo bien. Y Ezequiel capítulo 28, versículos del 22 hasta el 19. Y escucha bien lo que dice. Sigue diciendo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ese fue el primer pecado. La soberbia. Satanás se llenó de vanidad y de soberbia. Por eso no podemos seguir en la tónica de decir, este es un siervazo, esta es una siervota de Dios. No, no nos sigamos haciendo daño. Usted y yo somos seres humanos con virtudes y defectos. No somos más que eso. Que Dios nos quiera utilizar y nos usa, bendito sea su nombre. Pero usted y yo no somos más que creados del polvo. Somos débiles, que necesitamos de la ayuda de Dios. Ni siquiera el rey David, siendo conforme al corazón de Dios, ni siquiera él pudo dejar de pecar. Mató, adulteró, en fin. Tengamos en cuenta todo esto.
porque Dios también lo castigó a él. Dice, se enalteció en el versículo 17 del capítulo 28 del libro de Ezequiel. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. A Satanás le pasó lo de Judas. Otro ocupará tu lugar. Y entonces, escuche bien. Mire, yo estaba con mi esposa esperando una cita odontológica. Y sabes, me compartió acerca de un libro acerca de la guerra espiritual. Y estábamos hablando y me dice, mira lo que dice. Yo le decía, sí, claro. ¿Te acuerdas que en el canal tenemos una predicación que se llama Jerarquías Espirituales, donde describo cada uno de los ángeles con sus formas y demás? Si usted no lo ha podido ver, vaya al canal en YouTube. Acuérdese, Shaddai Ministerio Profético, se llama Jerarquías Espirituales. De hecho, el día de mañana les voy a compartir esa predicación. Les describo ángel por ángel, querubines, serafines, arcángeles. Cada uno con sus formas, qué representa, cómo son, para que usted los conozca. ¿Por qué? Porque la Biblia los describe. La Biblia nos habla de estos seres espirituales. Y nos está hablando de uno que era querubín, que estaba encargado de proteger la gloria de Dios, el cual no podía estar más cerca, así como Judas estuvo cerca de Jesucristo y fue el que se levantó a traicionarlo. Entonces, mire, es necesario que nosotros conozcamos. Por eso encontramos a este joven con una linterna. ¿Cuál es la linterna? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Acerquémonos a las Escrituras y vamos a encontrar un resto de simbología. Escucha bien. Encontramos un resto de simbología que nos va a hablar acerca de un plano espiritual y de un plano natural. Nos va a hablar acerca de un hombre, aquel Jesús que tuvo que entregarse por amor a nosotros. Aquel que sería la llave nuestra al cielo. Aquel que nos llevaría a ser transformados. En el que encontraríamos salvación, misericordia, transformación, cambio. En Él, solamente en Él, encontraríamos la gracia y la misericordia de Dios. Continuemos. Mira, entonces la Biblia está organizada de la siguiente manera. Primero que todo, encontramos 66 libros. Escuchen. En el Antiguo Testamento encontramos la organización de la siguiente manera. Los primeros libros, los 5 libros, son el Pentateuco. Encontramos Génesis, que habla de la creación, la historia de Abraham y demás, incluyendo José. Éxodo es cuando el pueblo de Dios sale de la esclavitud hacia la libertad al desierto. Levítico, acerca de toda la historia sacerdotal. Pero escucha bien, en Levítico 16, si no estoy mal, capítulo 16, versículo 16, nos habla que iban a escoger 2 machos cabríos. El uno serviría o correría con la suerte de Azazel y el otro con la suerte de Jehová. El que corrió con la suerte de Jehová se llama Jesucristo y el que corrió con la suerte de Azazel se llama Lucifer.
Recuerda, escucha bien, aquel chivo tiene el nombre de Belzebú, príncipe de los demonios. Y es aquel espíritu que va por todo el desierto, vaga, y dice, voy a regresar a mi casa. ¿Cuál es la casa? Su cuerpo y el mío. Por eso es que he visto tanta gente, hemos ministrado a tanta gente, caen al piso, los demonios se manifiestan, quedan libres y demás, pero vuelven con 7 más duros. ¿Y sabe por qué? Porque la misma persona, al no conocer a Dios, al no conocer su palabra, la vuelve, la infringe y vuelven 7 más duros. Por eso te digo, acércate a las Escrituras. Ayer veía a una persona que se le ministró liberaciones, de veras, vistas de 3000 K de visitas, o 3K de visitas, que son 3000 y 3000 y pedazos. Bueno, ¿sabe qué pasa? ¿En qué anda esa persona? En el mundo, dándole placer a su cuerpo, dedicada al gimnasio, al trabajo, todo normal, pero su vida finalmente no cambió. ¿Y sabe por qué? ¿Será problema de los pastores que le ministran liberación? No. ¿Será problema de Dios? Tampoco. El problema está en su corazón, como estaba en el diablo. Y mire, encontramos el libro de Números y Deuteronomio. En Deuteronomio, Dios repite lo que había dicho a través de Moisés. Continuamente repitiendo. Luego pasamos, escucha bien, a 16 libros históricos, donde nos habla acerca de Josué, la entrada a la tierra prometida. Jueces, cuando ya no había nadie quien pudiera liderar, y Dios se levantaba cada tanto algún caudillo en medio de su pueblo. Samuel, un profeta nacido de una mujer estéril, profeta como él, difícil de encontrar. Pero sus hijos no quisieron seguir su camino. Luego encontramos crónicas, reyes, Esdras, Nehemías, nos van a hablar acerca de la restauración de aquella Jerusalén que había sido invadida por el rey de Babilonia y había quedado en ruinas. Encontramos a Judith, encontramos Esther, Malaquías. Escucha bien. También encontramos aquellos libros como Macabeos y demás, porque acuérdese que hay varios tipos de versiones, ¿no? Hay una que es la Dios habla hoy, que es católica, en el cual se encuentra Tobías, Judith, Macabeos 1 y 2. Pero los libros de la Reina Valera van desde Josué, Samuel, Ruth, Crónicas, Reyes, Esdras, Nehemías, Esther. Entonces encontramos canónicos y deuterocanónicos. Ahora, pasamos a los 7 libros sapiensales. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiastés. Escuche bien. En Job podemos encontrar la historia de un hombre que temió verdaderamente a Dios, que amó a Dios, pero sin embargo, él concluye en Job 42 diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso fue lo que pasó. Se repitió cuando vino Jesucristo. La gente pensaba conocer a Dios, hablaban de parte de Dios, pero finalmente había una religiosidad impresionante. Y eso nos puede pasar a usted y a mí, que podemos tener a Dios en nuestras bocas, pero estamos lejos de él. Lo mismo que le pasó a Satanás, encargado de glorificar a Dios, de cuidar su gloria y demás, lleno de hermosura y demás, se envaneció y se permitió. Entonces mira, Dios nos va contando su versión, la versión de aquella historia que describe con amor, que inicia con amor
y que finalizará con amor. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo hizo con amor. Dios fue tan bueno que dijo, mira, aquí te entrego el Edén, señoréalo. Y fue tan bueno que dijo, carambas, no es bueno que el hombre esté solo, necesita una ayuda idónea. Él le hizo a la mujer. Y ahí les dijo, fructificaos y multiplicaos. Jesús hizo todo por él y para él. Así está escrito. Y entonces creó el sexo para que el hombre se deleitara en su mujer y su mujer en su hombre. ¿Qué hicimos nosotros, los seres humanos, en medio de la maldad de nuestro corazón, abriéndole las puertas a Satanás? Lo tergiversamos tanto que ahora hay más de 126 géneros. Hablamos de hombres, mujeres, trans, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, mira, luego nos llevan los libros proféticos. Dios ha utilizado y sigue utilizando a los profetas como agentes de revelación. No podemos negar lo que existe en la palabra de Dios. Dios nos habla de 5 ministerios: el apostólico, el profético, el evangelístico, el pastoral y el de maestro. Y esos todavía siguen ejerciendo. Lastimosamente, muchos de ellos se han prostituido. ¿Por qué? ¿Por la maldad de Dios? No, en Dios no hay maldad. ¿Por la maldad del hombre? Sí, porque muchos han tomado el camino de fe para servir a sus propios vientres. Y entonces mira, luego pasamos al libro de los proféticos, ¿no? Los libros proféticos. 18 libros proféticos. Está Isaías, Lamentaciones, el libro de Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Miqueas, Joel, Amós, Abdías. En Miqueas, Dios nos da una revelación espiritual bien tremenda, donde nos indica que aún hasta el mismo diablo tiene que servirle. Y si Dios le da una orden, lo tiene que hacer. Le guste o no le guste, le toca sujetarse. Y entonces uno ve a lo largo y ancho de la experiencia espiritual que Dios le permitió tener, unas cosas tan tenaces. Ve gente que se cree el guerrero dragón, Super Saiyajin, y a todos nos pasó, a mí también me pasó. Y sabe que poco a poco fui entendiendo que solamente soy un instrumento de Dios, que Dios me usa cuando Él quiere. Cuando no, puede utilizar hasta las piedras, puede utilizar un burro, como utilizó al burro para hablarle a Balaam. Él utiliza al que quiere y cuando Él quiere. Y aún los mismos demonios tienen que obedecer. Yo he visto gente, por eso es que les digo, he visto gente que se daña la voz gritando y diciéndole diablo, cucaracha, rata inmunda y te mueres hoy. Desconocen la Biblia. Desconocen la Biblia. El tiempo de ser juzgado no ha llegado todavía. Él ya está condenado. Pero el tiempo de ser enviado al lago de fuego y azufre todavía no ha sido. En una liberación. Pues les voy a contar una, ¿no? De muchas, les voy a contar una. En una liberación le dije, te mando al infierno. Me dijo con esa voz toda desafiante y burlona, me dijo, pastor, yo ya estoy en el infierno. Le dije, ¿quién eres? Lucifer. Dios lo pasó de ser el ángel más bello, más hermoso, a ser un espanto. Sus 4 rostros, un chivo seco, chamuscado, o la cabra maldita. 1. 2. Una serpiente grandísima, antigua,
con la que te engaña y me engaña. 3. El dragón de Apocalipsis capítulo 12, con 7 cabezas y la cola. Las 7 cabezas son los 7 reyes de Lucifer, entre los cuales está Azazel, Leviatán, Mamón, Belzebú, Apolión, el anticristo y, ojo, Belial, que es el que se disfraza de ángel de luz. Todo eso está en la Biblia. La gente no lo conoce. La cola, el rostro de la serpiente, con el que engañó a la tercera parte de los ángeles de Dios, que en Apocalipsis capítulo 12 nos describe que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Por qué nos habla así? Porque la Biblia maneja unos lenguajes literarios profundos, maneja figuras literarias y demás. Entonces nos empieza a cantar una imagen, nos empieza a pintar un escenario. En Salmos encontramos pura poesía, y cada poesía a nivel literario canta imágenes donde nos describe ciertas cosas, como por ejemplo Salmo 22, un grito de angustia. Jesús, lo que estaba viviendo en la cruz del Calvario a nivel espiritual y a nivel físico. ¿Sí ven? Entonces, es necesario que entendamos todo esto. ¿Y por qué Dios permite que podamos entender esto? A causa, primero que todo, de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Envía su Santo Espíritu, nos da la revelación. Pero eso no significa que no nos haya tocado estudiar. Por eso, la teología y la literatura, la lingüística y la pedagogía van de la mano. ¿Por qué? Porque nos ayuda a profundizar en lo que Dios nos quería decir. Entonces, mira, después de eso, nos muestra los evangelios y el libro de Hechos. Los evangelios, en cada evangelio, nos empieza a narrar cada parte, 4 visiones diferentes que nos van a hablar acerca de Jesús, conforme a las visiones que se tenía en la época. Los griegos rendían culto al cuerpo y no había nada más grande que la perfección del cuerpo humano. Por eso es que en uno de estos evangelios, si no estoy mal, el de Lucas, nos presenta a Jesús como el hombre perfecto. ¿Sí ve? Ese es un ejemplo. Y así podríamos extendernos y hablar muchísimo. Pero la cuestión es poder entender qué es lo que Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu Santo nos quieren decir a través de su palabra. En el libro de Hechos nos enseña los hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces escuche bien, en el Antiguo Testamento se reveló el anciano de días, Jehová de los ejércitos, el Padre. En el Nuevo, después de 400 años de silencio, en el periodo del silencio conocido así por los teólogos, vamos a encontrar que Dios empieza a hablar después de Malaquías, a los 400 años o más, empieza a hablar a través de Juan el Bautista, aquel profeta que fue enviado para preparar el camino del Cordero de Dios, aquel Dios, aquel rey, aquel príncipe que se iba a sacrificar por nosotros, como retrocediendo en las Escrituras, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios Padre iba a sacrificar a su Hijo Jesucristo. Así como Dios mandó a su Hijo, al Apocalipsis nos describe, o en el Apocalipsis nos describe, que Satanás mandará a su Hijo, el Anticristo. ¿Sí ve cómo es esto? Y entonces nos da un número, 666. El número 6 es el número del hombre. 3 veces hombre. La gente no lo ha entendido. Y él sí vendrá como un líder político o religioso o económico, que se levantará en contra del pueblo de Dios. Vendrá como un Mesías, como un Salvador. Pero escuche bien,
Cuando la tierra diga paz, paz, ahí aparecerá. Supuestamente traerá paz, pero junto con él traerá guerra. Entonces es necesario que nosotros abramos bien los ojos, porque la palabra de Dios se está cumpliendo continuamente. ¿Sí ve? Dios nos está diciendo todo lo que pasó, todo lo que está pasando y lo que va a venir. Pero en las iglesias estamos hablando acerca del sueño americano y no de lo que el Señor quiere hacer. Escuche bien. Luego nos pasa a indicarnos, porque primero en el Nuevo Testamento nos menciona a Jesús en carne y hueso, como si, siendo hombre, pudo ser lleno del Espíritu Santo y agradar al Padre hasta la muerte. Luego siguen los apóstoles. Los apóstoles también fueron llenos del Espíritu Santo, permanecieron en la voluntad del Señor. ¿Eso los hacía perfectos? No. Dios utiliza gente común y corriente, real, de carne y hueso, como usted y como yo. Y empieza a poner de su Santo Espíritu, que es lo especial, en nosotros. Y empieza a hacer milagros, sanidades, liberaciones. ¿Hablaron proféticamente? Sí. ¿Hicieron actos proféticos? Sí. ¿Resucitaron muertos? Sí. ¿Sanaron gente? Sí. ¿Predicaron con denuedo la palabra de Dios? También. Todo eso se va a manifestar en nuestras vidas. Escúcheme. Después sí. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, Filemón, Colosenses, Efesios, Tesalonicenses 2, Efesios, Timoteo 1, Timoteo 2, Tito. Romanos, mire, aquí quiero que entendamos una cosa. Conforme a lo que voy avanzando para mi sustentación de tesis, encuentro lo siguiente, y es algo bastante profundo. Cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, debemos diferenciar entre el logos y la palabra. El logos es la revelación divina de Dios a través de Jesucristo. ¿Quién es el logos? El logos es Jesucristo, hecho hombre. ¿Cuál es la palabra? El lenguaje. ¿En el lenguaje está el poder? No. El lenguaje es el canal o el código que yo estoy utilizando. Por ejemplo, el código puede ser el español, pero también puede ser el hebreo, el griego. Pero estoy utilizando en este momento el canal oral para darte un mensaje de parte de Dios. Depende cómo lo haga. Va a depender de que tú puedas entender el mensaje y puedas ser lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso fue que Dios utilizó a cada uno de sus hijos y siervos para llegar a ciertas partes. A Pablo lo mandó a hablar con reyes, con gentiles y algunos judíos. A Pedro con judíos. A Felipe con eunuco y demás. ¿Se ve cómo es esto? Entonces mire, entendamos, Dios nos está diciendo, yo soy multiforme. Yo no te voy a poner como Saúl intentó ponerte la armadura de él a David. ¿Qué te quiero decir de parte de Dios? Dios no es rígido. Dios te va a enseñar y te va a hablar claro, de tal manera que entiendas, seas letrado o no lo seas. Sea que tengas una posición sociocultural y educativa elevada o no, Dios se acercará a tu vida y te hablará. Por eso encontramos en los apóstoles diferentes tipos de historias. Pedro, un simple pescador, iracundo, malgeniado, explosivo, como cualquiera que uno encuentra en cualquier galería popular de un pueblo
o de una ciudad. Saulo de Tarso, quien fue Pablo, encontramos que venía de una familia noble, tenía la ciudadanía romana, era políglota, hablaba 5 idiomas o más. Encima de todo, era discípulo de Gamaliel. ¿Qué te quiero decir? Dios te puede hablar, transformar, sea que tengas un nivel elevado sociocultural, económico, religioso y demás, o simplemente seas una persona del vulgo, no más. Ahora, escúchame bien. Luego sigue, escucha bien, luego sigue a las 7 cartas. Encontramos Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, la carta de Judas, epístolas y Hebreos. Hebreos es la galería de la fe. Pero devolvámonos un poquito. La palabra de Dios tiene tanto poder que aquel cura alemán, Martín Lutero, leyendo en la abadía que se encontraba, Dios utilizó Romanos, donde le dijo, mas el justo por la fe vivirá. Y le abrió los ojos y le dio a entender de que lo que estaban haciendo los cardenales, los curas, la curia papal en general, estaban mal y estaban pervertidos y lejos de él. ¿Le habló a Martín Lutero? Sí. ¿En Estados Unidos le habló a Martin Luther King? Sí. Afrodescendiente. Y usted sabe que en Estados Unidos el racismo todavía sigue marcado. Imagínese. Le habló a él. Dios no hace acepción de personas. Dios te habló a ti, me habló a mí. Dios sabe cómo hace sus cosas. Delante de los ojos, escucha bien, delante de los ojos de Dios. Todos, no dice algunos, dice todos somos iguales. ¿Qué te quiero decir de parte de Dios? Que Dios tiene un propósito contigo y conmigo, que a Él no lo detiene tu nivel sociocultural, económico, religioso. Para nada. A Él lo único que lo detiene es que tú y yo no dispongamos nuestro corazón. Él te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Escucha bien. Y finalmente encontramos el libro de Apocalipsis. Lo que vendrá. Jesús vino como cordero al sacrificio, a morirse, a hacer una relectura de las Escrituras. Jesús nos saca de la religiosidad, nos lleva a vivir en el Espíritu. Finalmente encontramos que el mismo Jesús se manifestará, ya no como cordero, ya no viene al sacrificio, ya no viene a la muerte, viene como rey, con vara de hierro a regir a las naciones, viene con sus ángeles. Esa expectativa mesiánica que tienen los judíos, que esperan a un rey, a un Mesías prometido, que vendría a libertarlos de la esclavitud y demás, de la opresión de aquellas potencias que los subyugaron en aquel tiempo, se va a venir a cumplir ahora, en el Apocalipsis, cuando sea el Kairos de Dios. Ahora escucha bien. ¿Quién sabe cuándo es este tiempo? Nadie más que el Padre. Cosa que si te vengan a decir, viene el 12 de diciembre del 2027, mentiras. Así pasó, ya ha pasado. Y entonces tratan de acomodar las cosas. No nos dejemos engañar. Solamente el Padre sabe cuándo, qué día, qué hora, en qué momento manda a su Hijo Jesucristo. Abajo les he puesto una imagen acerca de la Tanaj. La Tanaj está conformada por la Torá, los profetas y algo que le dicen la sabiduría o los escritos. En la Torá encontramos el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés.
de Génesis a Deuteronomio. En los profetas, de Josué hasta los 12. Y en los escritos, Salmos, Proverbios, Job, Cantar, Ruth, Lamentaciones, Coelet, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas. ¿Qué te quiero decir? Dios ideó un plan. Satanás se había levantado, fue desechado. Después de eso, Dios crea al hombre. Satanás lo engaña y lo lleva a pervertirse. El hombre es expulsado del Edén. Satanás también es expulsado del Edén. Dios pone 2 querubines protectores con espadas de fuego a proteger el árbol de la vida. ¿Quién es? Jesús. ¿Qué aconteció? Que llegó el enemigo, le hizo y le deshizo a Adán y a Eva. Caín mató a Abel, 2 hermanos. El uno mata al otro por celos y envidia. El uno agradaba a Dios, el otro no. Y así sucesivamente. Y entonces Dios habla a un anciano, Abraham, y le dice que su esposa Sara iba a tener hijos. Pues iba a tener un hijo, al cual le pondría Isaac. Sara, estéril. Ya era de edad, o sea, estaba vieja. Ya le había llegado hasta la menopausia. ¿Qué iba a poder hacer? Nada. Abraham, casi 100 años, o tenía 100 años, y Sara, más de 90. Imagínense. Ahí no hay nada que hacer. Pero Dios, de la nada, así como dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, empieza la creación del pueblo de Dios. Nace Isaac, pero antes, Sara hace que Abraham peque y se llegue a Agar, siguiendo las costumbres, porque así somos. Hay mucha gente que sigue las costumbres de su pueblo y demás, y entonces se quedan las costumbres y se sale de la voluntad de Dios. Y sale Ismael. Todos esos pueblos que salieron de todas las desobediencias, está Ismael, el fruto de Abraham y Agar. Están los amonitas y los amalecitas, si no estoy mal, los descendientes del incesto entre Lot y sus hijas. Lot, sobrino de Abraham, que decidió el mundo y no seguir en la presencia de Dios con su tío Agar. ¿Se ve? Saúl cometió otro error y dejó vivo al rey de los amonitas, si no estoy mal, o amalecitas. ¿Y qué pasó? Venga, por ahí apareció en el tiempo de Esther aquel Amán que intentó borrar al pueblo de Dios. Siempre ha habido esa confrontación. Y así sucesivamente hasta los días de hoy. Nuestra desobediencia generan problemas para nuestros descendientes. Nosotros debemos tener en cuenta esto y frenar con eso. Continuamos. Mira, aquí encontramos el Antiguo Testamento. ¿Dónde estaban ubicados? Toda la cartografía, cómo era la forma de vivir. Tuvieron guerras, vivían de la agronomía, tuvieron su rey. Mejor dicho, ¿por qué no pasaron? Desde que estaban, escúcheme, desde que estaban en Ramsés, en Egipto, tuvieron que pasar por el Mar Rojo, en fin, Dios manifestándose a su pueblo, y su pueblo, por más que veía, seguía cayendo en incredulidad, seguía tentando a Dios, seguía profanando el nombre del Señor. Entonces, Dios entró en un silencio profundo
de 400 o más años. Imagínense, hasta que envió a su Hijo Jesucristo. Y entonces la gracia de Dios se manifiesta. Mateo presenta el rostro de león. Lucas, el rostro del hombre. Como le decía, el hombre perfecto. Juan presenta al Logos, el Evangelio de los signos, al Mesías prometido. Marcos, al buey. Desde que vino Jesús, se rompe la ley, se concilia en el cuerpo de Jesucristo. La ley, con la muerte de Jesús, se paga, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús paga con su sangre y con su vida. Y se concilia la gracia y la ley. Entonces, Dios nos empieza a hablar a futuro, lo escatológico. Entonces nos habla acerca de el dragón, de las 7 cabezas y la mujer ramera. Aquella bestia y aquella ramera que muchos dijimos en un tiempo que era la Iglesia Católica. Otros dicen otras versiones, pero que realmente parece ser que es una de las 3 religiones que están en el mundo. Pero toca esperar a ver cómo se van dando las cosas para poder descifrar bien ese pedazo de la palabra. También nos habla acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. El hambre, el anticristo, las guerras, en fin. Ahora, revisa. ¿Acaso no se está viendo eso? ¿No se ven guerras? ¿No se ve hambre? Mira todo conforme lo que las escrituras han hablado. Pero la gente piensa que este es un libro, la Biblia, es un libro inspirado por hombres. Y no es así. Escuche bien. Dios plasmó el Logos, a Jesús, la revelación divina. ¿A quiénes utilizó? A los hombres. Los inspiró para utilizar el lenguaje como el medio a través del cual iba a dar a conocer el Logos. Dentro del lenguaje encontramos el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Entonces, mire cómo es todo esto. Nosotros debemos acercarnos a las escrituras para entender esta mujer levantando aquella copa. Y el libro de Apocalipsis nos habla de trompetas y copas. Una de ellas es la copa de la ira de Dios. Y recuerda lo que Jesús le decía al Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces, mucha gente desconoce todo eso. Y entonces dice, no, qué pereza. Y entonces encontramos cuánta gente endemoniada que es liberada y vuelve aquí a sus andadas. ¿Todo por qué? Porque jamás se les habló del Logos de Jesús, la revelación divina. Entonces decían, vamos donde este profeta, vamos donde este pastor. Uf, ese man es un siervazo, libera al que sea. No se trata del profeta, no se trata del pastor, se trata de Jesús. Por eso el Salmo 23 dice, Jehová, no dice el pastorazo, el profetota, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y por eso la Escritura dice que tenemos a un sumo sacerdote que nos entiende en todo, Jesucristo. Por eso Jesús, dentro de los 7, yo soy hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. También dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús lo dijo claramente. Por eso es tan trascendental conocer la palabra de Dios.
porque los jinetes ya han sido desatados. Uno que otro ya está, y faltan por desatarse más. Hay ángeles que describe la escritura que todavía ni siquiera han sido desencadenados. Cuando sean desencadenados, usted va a saber que la Biblia es verdad, porque lo que van a desatar es terrible, y la Biblia lo dice. Pero como la gente no conoce la Biblia, entonces vemos gente que dice, yo soy Cristo, no puedo pisar el piso. Escúchame bien, valga la redundancia, no puedo pisar el piso. Entonces ponen a puro feligres y le caminan encima de los feligreses. Y estos son nada más que charlatanes y vividores. Entienda bien, un hombre o una mujer de Dios te van a acercar a la Biblia. Jamás te van a alejar de la Biblia. Siempre te van a acercar a Jesús y a su palabra. Nunca te van a alejar. Porque el que te aleja te quiere manipular. Continuemos. Mire, aquí está todo. Vea bien estas dos imágenes. En la imagen de la izquierda encontramos el santo sudario. En Jesucristo y su cuerpo está todo. Él es el Logos. Él es la revelación divina. Él es Dios hecho carne. Él es el que hizo todo. Y para Él fue creado todo. Si no entramos a través de Jesucristo, nos condenamos. Él nos entiende. Él nos ayuda. Él fue probado en todo. Él está dispuesto a ayudarnos. Él no te echa fuera. Él está para que tú y yo seamos salvos. Si pones la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, serás salvo tú, tu casa y todos los que te oigan. Guarda la palabra, porque Él es la palabra viva. Su cuerpo entregó el pan de vida. Por eso dijo, yo soy el pan de vida. Es Jesús, el agua viva, el pan de vida. Solamente a través de Él es que podemos llegar al Padre. Él es el maná. En Él está el Pentecostés. Están la fiesta de los tabernáculos. En Él está todo. Fuera de Él no hay nada. Quien se quiere salir de Él termina como el diablo, en el lago de fuego y de azufre. Y en Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32 dice, esta generación no se le dará más signo, o sea, más señal que la señal de Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el infierno, predicando, sacando las almas que querían creer y decidían creer en Jesús, porque Él es justo, Él es verdadero, Él es fiel. Si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, jamás nos dejará avergonzarnos. Nunca. Y eso lo verás en tu vida y lo verás en mi vida. Por eso te invito, vamos a orar. Todo esto fue un pequeño recuento de todo lo que Dios nos dice en su palabra. Jesucristo es el amor puro de Dios Padre y el sacrificio más grande que cualquier ser humano puede hacer por las personas que ama. Aquel que entrega su vida por vosotros. Ese realmente es el amor más grande. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. A Él nos debemos y Él es la palabra viva. En la medida que aplicamos las Escrituras, permanecemos en Él y Él en nosotros. Entonces, podemos pedirle al Padre lo que queramos. Y cuando el Padre nos vea, no nos verá a nosotros, sino verá a Jesucristo. Y dirá, ¿cómo poder negar lo que me estás pidiendo? Que se haga conforme a tus palabras. Y así son, y así fueron hechos. Lo describe toda la Biblia. Por eso, vamos a ver. Papito Dios, gracias. Gracias por esta palabra tan linda, Señor.
Gracias por tu Hijo Jesucristo. Papito Dios, gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Te pido que este mensaje sea entendido, Señor, por todas las personas, porque muchos te claman en una cama de hospital o en un lecho de muerte. Muchos te claman y no ven respuesta y ven mucha injusticia en la tierra, pero no entienden qué es lo que está pasando. Y se preguntan, como aquel profeta que te hacía el reproche y te decía, ¿cómo es posible si estuviera con nosotros? ¿Por qué dices que estás con nosotros? ¿Por qué permites esto? Y tú le enseñaste que aunque la higuera no dé frutos, ni las ovejas estén dentro de las majadas, con todo hay que regocijarse en ti, porque tú, tarde que temprano, respondes nuestras oraciones. Y yo te pido, envía tu Espíritu Santo a consolar a quienes necesitan consuelo. Envía tu Espíritu Santo a redarguir a quienes necesitan ser redarguidos para convertirse a ti, Señor, de corazón y cambiar. También te pido que vayas y mandes a tu Santo Espíritu, Señor, a que nos edifique. Ayúdanos, Señor. Pues yo te pido, restaura las familias, restaura las vidas. Jesús, mira tus llagas, mira las heridas de tu cuerpo. Padre, mira a tu Hijo Jesucristo. Acuérdate de su sacrificio y ten misericordia de esta tierra. Ten misericordia de cada uno de tus hijos e hijas, de cada iglesia, de cada país. Y por favor, manifiesta a tu Hijo Jesucristo, porque para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshace las obras del diablo, Señor. Quebranta al adversario. Redarguye los corazones, Señor. Quebranta las obras del diablo, Señor. Y trae una nueva restauración. Te pido por Colombia, Señor, ven a Colombia. Saca todo principado de María Alonso. Saca todo espíritu que ministró a Hugo Chávez. Y así sucesivamente. Saca todo lo que no es tuyo. Y declaro proféticamente que la sangre del Cordero de Dios es sobre toda Colombia. Que tú empiezas a remover tronos, que empiezas a quebrantar altares, que empiezas, Señor, a fluir con tu Santo Espíritu y empiezas a derribar a hijos de perdición, a demonios, principados, potestades y gobernantes, huestes, querubines, serafines y arcángeles, caídos, empiezan a ponerse en Colombia de rodillas ante tu presencia. Y declaro que como profeta tuyo y pastor tuyo, declaro que hago este acto profético. Vierto tu sangre sobre Colombia, declarando y decretando misericordia, declarando y decretando tiempo tuyo de gracia, Señor, y que traes restauración, consolación, santificación, paz, tranquilidad sobre este tu pueblo, Señor. Declaro que aún la tierra es limpiada con tu sangre, que tu espíritu es enviado al norte, al sur, al oriente y al occidente de Colombia, y que tú traes de tu tranquilidad, de tu presencia, Señor, porque así lo has hecho con El Salvador, y así con muchas naciones, y así también lo harás con Colombia, Señor, porque tú haces hitos donde nadie ha podido, Señor. También te pido por las otras naciones, ten misericordia. Acuérdate lo que tú dices en aquel aparte de tu escritura. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por herencia los confines de la tierra. Y te pido esas naciones, te pido esas naciones. Toca los corazones, cambia los corazones de piedra por uno de carne y haz que alabemos tu santo nombre, Señor, y nos volvamos a ti. Acuérdate, oh Señor, del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y por eso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te clamo y te pido esas naciones. Tráelas
a tu presencia, para que te adoremos a una sola. Todos los pueblos, todas las lenguas y todas las naciones. Porque acuérdate de los 144,000 que adoraremos tu santo nombre, Señor, porque tú eres justo y verdadero. Señor, bendice, manifiéstate en cada tierra que ha sido sacrificada, las vidas humanas, todo por predicar tu palabra. Que aquella sangre de aquellos justos que clama día y noche sea escuchada y traigas sobre estas tierras conversión, salvación, vida nueva. En el nombre de Jesús, reprende las tinieblas. Amén y amén. Eres El Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.